La respuesta inmunitaria es la forma como el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. Consideramos dos grandes formas de inmunidad: la innata o inespecífica y la adaptativa o específica. La inmunidad innata está constituida básicamente por las barreras externas físicas y químicas que proporcionan tanto la piel como las mucosas. También forman parte de la inmunidad innata una serie de mecanismos defensivos internos, como sustancias antimicrobianas, la inflamación y la fiebre, así como los fagocitos y las células natural killer. La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa frente a la invasión de los microorganismos. En ellas juegan un papel importante una serie de factores físicos y químicos. Dentro de los físicos incluimos la epidermis, que forma una auténtica barrera física contra la entrada de microorganismos. Las mucosas también, pero no son tan efectivas como la epidermis. Los pelos de la nariz también actúan como filtro de microorganismos y de polvo. Los cilios de la mucosa de las vías respiratorias, que junto con las secreciones mucosas que se producen, atrapan y eliminan los microorganismos y el polvo. En el aparato lacrimal, las lágrimas diluyen y eliminan las sustancias irritantes y los microorganismos. La saliva, que elimina los microorganismos presentes en las superficies de los dientes y en las mucosas de la boca. Y la orina, que por irrigación elimina los microorganismos presentes en la uretra. En cuanto a los factores químicos, los más significativos son el sebo de la piel, que forma una película ácida protectora que inhibe el crecimiento de muchos microorganismos, la lisocima, presente en el sudor, las lágrimas, las secreciones nasales y los líquidos tisulares. La lisocima es una sustancia enzimática antimicrobiana. El jugo gástrico, que destruye la mayor parte de bacterias y toxinas que acaban en el estómago. Y las secreciones vaginales, cuya acidez dificulta el crecimiento bacteriano. Si el microorganismo es capaz de sobrepasar esta primera línea de defensa, se encontrará con las defensas internas, las que forman la segunda línea de defensa. Así, de forma innata, el organismo dispone de sustancias antimicrobianas como los interferones, el sistema del complemento, las proteínas fijadoras de hierro y las proteínas antimicrobianas propiamente dichas. Los interferones protegen a las células huésped no infectadas de la infección viral. El sistema del complemento induce a la citólisis de los microorganismos, promueve la fagocitosis y contribuye a procesos inflamatorios. Las proteínas fijadoras de hierro inhiben el crecimiento de ciertas bacterias mediante la reducción de la disponibilidad del hierro. Y las proteínas antimicrobianas poseen actividad antibiótica de amplio espectro y atraen por quimiotaxis a células dendríticas y mastocitos, células que ayudarán en la reacción inmunitaria. Las primeras mediante fagocitosis y exposición de antígeno a otras células del sistema inmunitario. Las segundas mediante la liberación de sustancias como la histamina, la serotonina y la heparina para crear un proceso inflamatorio que limitará la expansión de los microorganismos. Otras defensas internas de esta segunda línea incluyen a las células natural killer y los fagocitos.
Las células natural killer son un tipo de linfocitos que se encargan de eliminar las células diana infectadas mediante la liberación de gránulos de secreción que contienen enzimas líticos. Luego los fagocitos, neutrófilos y macrófagos, ya se encargarán de la destrucción de los microorganismos liberados. Las natural killer también destruyen las células tumorales por este mismo mecanismo, mientras que los macrófagos eliminan los restos celulares de esta primera acción lítica de las natural killer. La fiebre y la inflamación también se consideran como formas de defensa interna de nuestro organismo. La inflamación limita y destruye los microorganismos e inicia la reparación celular. La fiebre intensifica los efectos de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y acelera la velocidad de algunas reacciones que contribuyen a la reparación. La capacidad del cuerpo de defenderse a sí mismo de agentes invasores específicos, como las bacterias, los virus, las toxinas y tejidos extraños, se denomina inmunidad adaptativa o específica. Hay dos propiedades que diferencian la inmunidad adaptativa de la innata. La primera, lógicamente, es la especificidad. Me refiero a la especificidad para una molécula extraña en particular a la que se denomina antígeno. Y la segunda propiedad es la memoria para la mayoría de antígenos con que se entra en contacto, de manera tal que ante un segundo encuentro se ponga en marcha una respuesta más rápida y de mayor intensidad. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la celular y la humoral. Ambos tipos requieren de la presencia de antígenos. En la inmunidad celular, mediada por células, estas células son las células T citotóxicas, las cuales atacan a los antígenos invasores de forma directa. En la inmunidad humoral, mediada por anticuerpos, intervienen los linfocitos B, los cuales se diferencian en células plasmáticas o plasmocitos, que son los que liberan estos anticuerpos, y en células memoria, que son las encargadas de recordar en un futuro a los antígenos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas compuestas por 4 cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Constan de 2 cadenas pesadas o largas y de 2 cadenas ligeras o cortas, con una región fija y otra variable, que es la que se une a su antígeno específico. Esta unión antígeno-anticuerpo puede inducir a varios tipos de reacciones, entre las que destacamos, en primer lugar, la reacción de precipitación, en la que el complejo antígeno-anticuerpo precipita y de esta forma se facilita que pueda ser fagocitado por los macrófagos. En segundo lugar, la reacción de aglutinación, la cual provoca que los antígenos queden enganchados entre ellos y en consecuencia inmovilizados. También esto permite su fagocitosis. En tercer lugar, la reacción de neutralización, que es aquella en la que el antígeno es neutralizado y no puede actuar. Esta es la reacción utilizada para neutralizar toxinas de bacterias. Y en cuarto lugar, una curiosa forma de reacción, que es la reacción de opsonización, en la que una bacteria que pasa desapercibida por los macrófagos, al unirse los anticuerpos a sus antígenos, la hacen visible para que sea fagocitada. En las reacciones inmunitarias,
es importante la colaboración entre las distintas células defensoras. Así es habitual que o bien macrófagos o bien células dendríticas expongan los antígenos de los microorganismos fagocitados a las células T colaboradoras o helper. Estas mostrarán el antígeno extraño al linfocito B, el cual desarrollará una respuesta consistente en la síntesis de dos tipos celulares. Unas células serán las células plasmáticas o plasmocitos, capaces de sintetizar el anticuerpo específico al antígeno mostrado. Y las otras células serán las células memoria, capaces de recordar este antígeno durante mucho tiempo con el objetivo de poder generar una respuesta rápida y efectiva ante un contacto futuro con el mismo antígeno.